Sofía había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba. Su historia comenzó en un pequeño pueblo, donde siempre soñó con tener su propia empresa. Desde muy joven se dio cuenta de que el camino para una mujer latina en el mundo de los negocios no sería fácil, pero su determinación y esfuerzo la llevaron a convertirse en una emprendedora respetada. Hoy, se encontraba ante uno de sus mayores desafíos, una reunión que podría cambiar el rumbo de su carrera. Llegó a las oficinas de la empresa multinacional con media hora de anticipación, lista para presentar su propuesta sobre la diversidad en el lugar de trabajo y cómo ésta podría beneficiar a la compañía. Vestía un elegante traje que reflejaba su personalidad, profesional, pero a la vez accesible. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre los hombros, mientras que sus ojos brillaban con la confianza acumulada tras años de lucha. Con el corazón latiendo fuerte, Sofía se dirigió al lobby, donde fue recibida por un recepcionista que la indicó hacia la sala de conferencias. La decoración moderna y minimalista del lugar impresionó a Sofía. Todo parecía indicar que estaba en el sitio correcto para presentar sus ideas innovadoras. Sin embargo, al pasar los minutos y notar la ausencia del gerente, comenzó a sentir un nudo en el estómago, aunque había preparado cada detalle de su discurso con meticulosidad. Esa espera interminable hizo que las dudas empezaran a asaltarla. Había cometido un error al pensar que tendría esta oportunidad. Aún así, no iba a dejarse vencer por esas emociones. Sabía que merecía estar allí tanto como cualquier otra persona. Mientras miraba por la ventana, observando cómo las nubes oscurecían el cielo, reflexionó sobre los sacrificios hechos por su familia y lo lejos que había llegado. Con cada segundo que pasaba, su determinación crecía más fuerte, sin saber que esta reunión marcaría un punto de inflexión tanto para ella como para el gerente despreocupado que aún no llegaba. La sala de conferencias donde Sofía esperaba estaba diseñada para impresionar, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. La luz del sol se filtraba suavemente, creando un ambiente cálido y acogedor. A pesar de la tensión que se sentía en el aire, las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo que reflejaban innovación y creatividad, elementos que ella misma había defendido en su propuesta sobre diversidad. El mobiliario era moderno, con una larga mesa de vidrio brillante rodeada de sillas ergonómicas. Cada detalle parecía pensado para fomentar la colaboración y el intercambio de ideas. Sin embargo, para Sofía, ese entorno brillante solo aumentaba su ansiedad mientras el reloj seguía marcando los minutos sin que el gerente apareciera. El eco de su propio corazón resonaba en sus oídos, como si la sala misma estuviera presionándola a actuar y demostrar su valía. Los murmullos de algunos empleados que pasaban por el pasillo llegaban hasta ella, y aunque eran conversaciones triviales sobre proyectos y plazos, se sentía aislada en esa espera interminable. La atmósfera, cargada de expectativa, parecía tener dos caras. Por un lado, el entusiasmo por las nuevas ideas que se discutían en la empresa, y por otro, la inquietud de Sofía al cuestionar su lugar en ese mundo tan competitivo. Mientras miraba por los ventanales hacia las calles bulliciosas, sus pensamientos vagaban entre sus metas y las dificultades que había superado para llegar a ese momento. La imagen del horizonte le recordaba que aún había mucho por lograr. Sin embargo, no podía ignorar el creciente nudo en su estómago. Sentía que cada segundo era crucial y deseaba con fervor que el gerente apareciera pronto para iniciar la reunión y no perder la oportunidad que tanto había anhelado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la sala de conferencias se abrió con un suave crujido. Entró el gerente, un hombre de mediana edad llamado Ricardo, vestido con un elegante traje oscuro que reflejaba su estatus en la empresa. Tenía una sonrisa confiada en su rostro y un aire despreocupado que, en lugar de tranquilizar a Sofía, intensificó su frustración. Ricardo parecía ajeno al tiempo que había pasado desde la cita programada. Se detuvo un momento para mirar su teléfono móvil antes de dirigirse a ella con un saludo cordial pero superficial. Hola, lamento la tardanza. Tuvimos algunas reuniones complicadas, dijo con una sonrisa que no disimulaba su falta de interés. Sofía notó cómo su tono era demasiado ligero para alguien que había dejado esperando a una potencial colaboradora durante tanto tiempo. Mientras él hablaba, ella se percató de los detalles: su cabello perfectamente peinado y las marcas de cansancio alrededor de sus ojos. A pesar de su actitud relajada, había algo inquietante en la forma en que trataba el tiempo como si fuera un recurso inagotable. Sin embargo, lo que más le llamó la atención era la evidente falta de respeto hacia su propia agenda y los sacrificios que había hecho para estar allí. Durante los primeros minutos,
Ricardo se acomodó en una silla como si estuviera en una reunión informal con amigos en lugar de discutir temas vitales para el futuro de la empresa. Sofía sintió como las preguntas y dudas se acumulaban en su mente. ¿Sería capaz de convencer a alguien tan despreocupado? ¿Podría hacerle ver la importancia del cambio que promovía? La tensión crecía entre ellos mientras ella luchaba contra sus propios pensamientos y emociones, decidida a demostrar que estaba allí por una razón y merecía ser escuchada. Sentada en una de las sillas ergonómicas de la moderna sala de conferencias, Sofía miró repetidamente el reloj de pared, sintiendo cómo cada segundo se alargaba de manera interminable. El tic-tac resonaba en sus oídos, como si cada golpe del segundero enfatizara su creciente frustración. A su alrededor, la decoración contemporánea y profesional que al principio le había parecido inspiradora ahora la ahogaba, recordándole con cada artefacto lujoso que el tiempo seguía avanzando sin consideración por su esfuerzo. La luz del sol se filtraba a través de los grandes ventanales, pero incluso ese brillo no lograba iluminar su estado de ánimo. Sofía respiró hondo e intentó calmarse, repitiéndose que debía mantener la calma y la confianza. Sin embargo, la espera incesante era como un peso sobre sus hombros. Cada vez que un sonido del pasillo indicaba que alguien se acercaba a la sala, su corazón saltaba de esperanza, solo para caer en desánimo cuando se trataba de empleados ajenos a la reunión. Mientras contemplaba la vista de la ciudad desde la ventana, sus pensamientos empezaron a vagar hacia las dificultades que había enfrentado para llegar hasta allí. Recordó las largas noches estudiando, los sacrificios que había hecho por su familia y cómo había enfrentado prejuicios en el camino hacia el éxito. Todo eso parecía vapulearse en el fondo de su mente mientras esperaba a alguien que no valoraba su tiempo. Esa batalla interna se tornó más intensa conforme el reloj tic-tac seguía inexorablemente. Sofía sabía que esta reunión era un paso crucial para impulsar su carrera y que no podía permitirse rendirse ante la duda o la ansiedad. Con un renovado sentido de determinación, se recobró a sí misma y preparó mentalmente su presentación, dispuesta a demostrar no solo su profesionalismo, sino también el valor que traía como mujer latina en el mundo empresarial. Mientras Sofía esperaba, su mente comenzó a repasar sus experiencias pasadas en el mundo empresarial. Recordó sus primeros pasos, cuando todavía era estudiante y se enfrentaba a un ambiente dominado por hombres. En aquellas aulas, las voces de sus compañeros eran fuertes y llenas de confianza, y las suyas, a menudo calladas por la inseguridad. A pesar de los desafíos, nunca permitió que esos momentos la desanimaran. Cada vez que se sentía fuera de lugar, se recordaba a sí misma que su perspectiva única como mujer latina era un activo valioso. Los años habían traído consigo un cúmulo de experiencias que la moldearon y fortalecieron. En su primer trabajo como asistente de marketing, había tenido que luchar para ser escuchada, enfrentándose a prejuicios que decían que debería conformarse con un rol secundario. Sin embargo, cada desafío se convirtió en una oportunidad. Utilizó su voz para proponer ideas innovadoras, demostrando que su mirada era diferente pero igualmente válida. Cada triunfo, por pequeño que fuera, la acercaba más a su objetivo final, crear un entorno laboral inclusivo y diverso. Recorría mentalmente las batallas ganadas y perdidas, las ocasiones en que había tenido que defender su lugar en la mesa, cuando las miradas escépticas la asediaban. Recapacitar sobre esos momentos le dio fuerzas. Sofía sabía que cada rechazo había sido una lección, cada obstáculo un escalón hacia arriba. La determinación que había cultivado la impulsaba a seguir adelante, incluso en una situación tan tensa como la actual. Mientras el reloj seguía avanzando y cuestionaba si sus esfuerzos valdrían la pena esta vez, entendió que su historia no era solo sobre ella, sino también sobre todas las mujeres latinas que enfrentaban luchas similares. Su misión iba más allá de una simple presentación. Era una oportunidad para abrir puertas y cambiar mentalidades en un entorno donde muchas aún se sentían invisibles. Con esa convicción en mente, se preparó para presentar su propuesta con la certeza de que merecía este momento y mucho más. Finalmente, después de una espera que pareció eterna, la puerta se abrió de nuevo y Ricardo apareció, con su andar despreocupado y una sonrisa en el rostro que se sentía inapropiada en ese contexto. Sofía sintió que su corazón se hundía al verlo entrar tan casualmente, como si no hubiera considerado el tiempo que había pasado desde su cita. Hola de nuevo, lamento mucho la espera, pero he estado inmerso en otras reuniones, dijo, mientras tomaba asiento sin ninguna muestra de disculpa genuina.
Esa actitud desinteresada comenzó a afectar la percepción que tenía Sofía sobre su profesionalismo. Su primer impulso fue pensar en todos los sacrificios que había hecho para estar allí, el tiempo y esfuerzo invertidos en la preparación de su presentación, y como todo eso parecía ser irrelevante para él, la falta de respeto que mostraba hacia su tiempo intensificó su frustración. ¿Cómo podía un líder actuar así ante alguien que buscaba hacer contribuciones significativas? A medida que Ricardo comenzaba a revisar los documentos sobre la mesa, Sofía lo observaba con atención, cuestionando si realmente valoraba las ideas que iba a presentar. La presión del momento comenzó a mezclarse con la indignación. Ella había luchado tanto para ser escuchada y respetada en un entorno que a menudo desestimaba las voces de las mujeres latinas. Su paciencia empezaba a agotarse. Sin embargo, decidió no dejar que su frustración interfiriera en lo que había planificado. Con cada palabra superficial que salía de la boca de Ricardo, Sofía se concentró aún más en su objetivo. Sabía que debía demostrarle no solo el valor de su propuesta sobre diversidad, sino también hacerle entender que el respeto por el tiempo y las ideas ajenas es fundamental en cualquier entorno profesional. Con una respiración profunda, se preparó para hablar, decidida a no permitir que su falta de respeto afectara su mensaje. Era hora de demostrar lo que podía aportar, sin importar las circunstancias. Mientras Sofía se preparaba mentalmente para su presentación, la atmósfera cambió de forma repentina. Justo cuando estaba a punto de comenzar a hablar, la puerta de la sala se abrió de golpe, y sin previo aviso, varios miembros de la junta directiva entraron en la habitación. La interrupción fue abrupta y llamativa. Su entrada era acompañada por el murmullo del caos habitual del pasillo y susurrantes comentarios entre ellos que resonaban con autoridad. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras los rostros serios de los directivos se posaban sobre ella. Había planeado cuidadosamente su discurso, pero ahora cuestionaba si sería capaz de retener su atención en medio de esta nueva dinámica. Todo lo que había imaginado acerca de esta reunión, la narrativa que había cultivado en su mente, parecía desvanecerse en el aire denso y con tensión que ahora llenaba la sala. Ricardo intentó recuperar el control de la situación con una sonrisa nerviosa. Estimados colegas, permítanme presentarles a Sofía, quien tiene una propuesta interesante sobre diversidad que creo que valdría la pena escuchar, dijo, intentando alinear las prioridades resentidas. Sin embargo, su tono parecía más un gesto vacío que una sincera introducción. Sofía pudo notar las miradas escépticas que le lanzaban los miembros de la junta, mientras ellos tomaban asiento y comenzaban a revisar unos documentos. Sofía sintió como el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Era fundamental que capturara su atención antes de que se sumergieran completamente en sus propios asuntos. Con determinación, respiró hondo y trató de enfocarse en lo que tenía preparado. A pesar de la interrupción inesperada, sabía que debía hacer valer su voz. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en todo lo que había luchado para estar ahí. Este era un momento crucial no solo para ella, sino también para todas las mujeres latinas que querían hacerse un espacio en el mundo empresarial. Con cada segundo que pasaba, dedicó su energía a recordar por qué estaba allí, no solo para presentar una propuesta, sino para abogar por un cambio significativo. Sabía que su mensaje era poderoso y debía ser compartido. Con esa convicción en mente, se preparó para superar cualquier obstáculo e impactar a todos los presentes, dispuesta a dejar su huella. A medida que los miembros de la junta se acomodaban, Ricardo notó que la tensión en el ambiente aumentaba. Con cada segundo que pasaba, su expresión se volvía más grave al darse cuenta de que no había preparado adecuadamente a Sofía para esta situación inesperada. La mirada de sorpresa en su rostro era inconfundible. Esos hombres y mujeres no solo eran figuras de autoridad, sino que también eran quienes decidirían si la propuesta de Sofía sería considerada para un importante proyecto de diversidad dentro de la empresa. La conversación se detuvo momentáneamente cuando uno de los miembros senior, un hombre alto con una presencia imponente, se dirigió a Ricardo. ¿Nos puedes dar un resumen sobre lo que la candidata tiene para ofrecer?, preguntó, mirándolo fijamente. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que debía actuar rápidamente para darle a Sofía la oportunidad que merecía. Sin embargo, su mente estaba ocupada tratando de recordar todos los detalles sobre ella y la presentación que había planeado. Con una voz titubeante, trató de enmarcar a Sofía como una profesional prometedora. Sí,
Claro, Sofía ha estado trabajando en esta propuesta sobre diversidad durante algún tiempo y creo que tiene ideas realmente interesantes que podrían beneficiar nuestra estrategia, dijo. Intentando ocultar su nerviosismo, Sofía observó cómo Ricardo lidiaba con el repentino cambio y se sintió aún más motivada. Este era su momento para brillar. No importaba cómo había llegado aquí ni la falta de preparación del gerente, la mirada del miembro senior estaba fija en ella, lo que le dio la fuerza necesaria para levantarse e iniciar su presentación. Con una respiración profunda y segura, Sofía comenzó a hablar sobre la importancia de la diversidad en el entorno laboral y cómo sus propuestas podían contribuir no solo al crecimiento empresarial, sino también a crear un equipo más cohesivo e inclusivo. A medida que avanzaba, notó un cambio en los rostros de los miembros de la Junta, comenzaron a mostrar interés genuino. Esto avivó su determinación, sabía que podía lograrlo y hacer valer su voz. No solo por sí misma, sino por todas las mujeres latinas que ansiaban ser escuchadas. Después de que Sofía terminó su presentación, un aplauso ligero y cordial llenó la sala, pero la tensión entre ella y Ricardo no se disipaba. Ella había logrado captar la atención de la Junta, pero sentía que necesitaba hablar con él sobre el tiempo que había perdido antes, sin pensarlo dos veces. Se acercó a él mientras los demás comenzaban a discutir sus ideas. Ricardo, comenzó con firmeza, necesito hablar contigo sobre lo que ocurrió antes de la reunión. Su voz era tranquila, pero cargada de emoción. Ricardo, aún intentando mantener su imagen profesional, frunció el ceño y asintió. Lo sé, Sofía, la junta fue inesperada, pero creo que hiciste un gran trabajo al presentar tu propuesta, respondió él, tratando de desviar la conversación hacia lo positivo. Eso no justifica que llegases tarde y me dejases esperando por horas, interrumpió ella. He trabajado duro para estar aquí hoy, tenía expectativas sobre cómo sería esta reunión y lo que significaría para mí como mujer latina en este entorno. Ricardo abrió la boca para responder, pero se detuvo, sintiendo el peso de sus palabras. Entiendo tu frustración, admitió finalmente, no quise faltarte al respeto, fue un error de mi parte no preparar mejor la situación. Sofía sintió una mezcla de alivio y desconfianza ante su respuesta. Debes entender que mi tiempo también es valioso, continuó, no solo se trata de proyectos o cifras, se trata de personas que luchan por ser escuchadas. La mirada de Ricardo cambió, ya no era solo un gerente despreocupado, ahora parecía consciente del impacto de su descuido. Tienes razón, respondió con sinceridad. Me comprometo a cuidar más esas situaciones en el futuro y asegurarme de que te sientas valorada. Sofía sintió lentamente, aliviada de haber expresado su descontento pero aún cautelosa. Había conseguido abrir un diálogo importante, pero sabía que las acciones hablaban más alto que las palabras. Era un paso adelante en su lucha por ser reconocida en el mundo empresarial, y estaba dispuesta a seguir luchando por su voz y la de otras mujeres latinas en el camino. Tras la conversación con Sofía, Ricardo sintió que una nueva realidad se presentaba ante él, la idea de perder a una profesional tan comprometida y talentosa, alguien que podía aportar tanto al equipo, le golpeó con fuerza. No solo había dejado que su falta de preparación perjudicara a Sofía, sino que también estaba en riesgo de desperdiciar una oportunidad valiosa para la empresa. La propuesta que ella había presentado estaba alineada con las iniciativas de diversidad que tanto necesitaban, y su actitud despreocupada podría arruinar no solo su relación con ella, sino también con los miembros de la junta que estaban prestando atención. Ricardo se dio cuenta de que tenía que hacer un esfuerzo sincero para ganarse la confianza de Sofía y demostrarle que sus palabras habían tenido un impacto. Se tomó un momento para pensar en cómo abordar la situación de manera efectiva. Sofía, comenzó, tomando un aire más serio, quiero disculparme de nuevo por lo sucedido antes. No ha sido fácil para nadie lidiar con los cambios recientes aquí, pero eso no justifica mi comportamiento. Su tono era ahora diferente, mostraba una vulnerabilidad que Sofía no había visto antes. Valoro tu tiempo y tu dedicación, quiero aprender de esto y asegurarme de que en el futuro te sientas totalmente apoyada. Continuó, manteniendo contacto visual. Sofía notó el cambio en su voz y su actitud, era como si las palabras hubieran resonado en él, dándole un sentido renovado de responsabilidad. Pero ella sabía que necesitaría acciones concretas para creer completamente en sus intenciones. Aprecio tus palabras, Ricardo, respondió con cautela, pero necesito ver cambios reales. Esto no se trata solo de mí, es sobre crear un ambiente donde todos podamos ser escuchados y valorados.
La conversación continuó fluyendo. Ricardo empezó a compartir ideas sobre cómo implementar estrategias para incluir más voces dentro del equipo y asegurarse de que las propuestas sobre diversidad no fueran solo discursos vacíos. Esta transformación inesperada hizo que Sofía se sintiera esperanzada, pero también decidida a seguir adelante en su lucha por un espacio donde cada individuo pudiera ser escuchado y respetado. Ambos sabían que el cambio real requeriría tiempo y esfuerzo sostenido, pero esta primera conversación significó un paso importante hacia un futuro más inclusivo y colaborativo en el entorno empresarial. Al finalizar la reunión, tanto Sofía como Ricardo reflexionaron sobre la experiencia vivida. Para Sofía, el camino hacia el respeto en el ámbito empresarial había sido largo y lleno de desafíos, pero en ese momento sentía que se comenzaba a vislumbrar un cambio. La conversación honesta que habían tenido señalaba un paso crucial hacia la construcción de un entorno donde cada voz, independientemente de su origen, pudiera ser escuchada y valorada. Ricardo, por su parte, comprendió que en los negocios no solo se trataba de números y proyecciones, se trataba de personas. La importancia del respeto mutuo era fundamental para crear relaciones sólidas y efectivas en el trabajo. Su actitud despreocupada al inicio había permeado una falta de consideración que podría haberle costado no solo a Sofía, sino a la propia empresa una oportunidad valiosa para atraer talento diverso. Ambos sabían que las primeras impresiones pueden ser poderosamente duraderas, pero también entendieron que esas percepciones pueden cambiar cuando se da espacio a la empatía y la comprensión. Al reconocer el valor del otro y estar dispuestos a aprender de sus errores, se establecieron las bases para una colaboración más significativa y productiva. Sofía decidió que este no sería el último encuentro entre ellos. Planeó colaborar con Ricardo para poner en marcha las propuestas que había presentado, así como para ayudar a construir un ambiente laboral más inclusivo. La lucha por el respeto y la igualdad no se limitaba a su experiencia personal. Era un movimiento colectivo hacia una nueva forma de hacer negocios, donde cada individuo contribuye desde su singularidad. Esta experiencia reafirmó la convicción de Sofía de que el cambio es posible cuando las personas están dispuestas a abrirse y aprender, transformando no solo sus percepciones, sino también el futuro del entorno en él que trabajan. Así, ese día marcó el inicio de un nuevo capítulo para ambos, donde el respeto recíproco y la consideración podrían redefinir cómo interactuaban en el mundo empresarial. Mientras Sofía abandonaba la sala de conferencias, una sensación de empoderamiento la envolvía. La experiencia que había vivido, desde la frustración inicial por la tardanza de Ricardo hasta el diálogo transformador que habían tenido, había reforzado su determinación de luchar por justicia y respeto en el ámbito profesional. Reflexionó sobre cómo cada obstáculo enfrentado a lo largo de su carrera no solo la había fortalecido, sino que también le había enseñado la importancia de hacer valer su voz y la de quienes la rodeaban. Sofía sabía que su historia no era única. Muchas mujeres latinas compartían luchas similares en un mundo empresarial que a menudo les daba la espalda. Sin embargo, en ese momento, comprendió que cada pequeño avance contaba. Su disposición para hablar honestamente con Ricardo había abierto una puerta hacia el cambio, y eso era solo el comienzo. Al recordar las miradas escépticas de los miembros de la Junta, se dio cuenta de que transformarlas en atención e interés genuino requeriría tiempo y esfuerzo colectivo, pero estaba lista para asumir ese reto. La lucha por un entorno inclusivo no sería fácil, y ella estaba decidida a ser parte activa del proceso. Sofía pensó en las estrategias que podrían implementar juntos y cómo podría ayudar a otras mujeres a encontrar su voz y ser escuchadas. Con cada paso que daba hacia la salida, se sentía más segura de sí misma. Había descubierto que el respeto se construye día a día, interacción tras interacción. Mientras el sol brillaba a través de los ventanales del edificio, iluminando su camino, Sofía estaba convencida de que este era solo el inicio de una nueva era tanto para ella como para aquellos con quienes trabajaría. Su determinación se transformó en un mantra personal. Luchar por justicia e igualdad significaba no solo abogar por uno mismo, sino también abrir caminos para otros. Con esa convicción arraigada en su corazón, Sofía se comprometió a seguir adelante con valentía y propósito, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera en su camino hacia un futuro más inclusivo y justo en el mundo empresarial.